La tenemos en nuestros estudios, le agradezco muchísimo por estar. A Luciana Pecker, es periodista, trabaja en el diario Página 12, especializada en género, es columnista de género también, forma parte del colectivo Ni Una Menos y además es autora de varios libros, voy a mencionar dos nada más. Uno es Putita Golosa por un feminismo del goce y el último libro que estuvo presentando y que vas a seguir presentando se llama La Revolución de las Hijas. Exactamente, Bueno, sí. ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. Bueno, te propongo que analicemos un poquito la realidad social, ¿no? Afuera del aire charlábamos y yo te decía, mira, la verdad, a veces el rol de la mujer, el papel de la mujer, habitualmente es el papel de alguien que uno intuye que le pone el cuerpo permanentemente a todas las situaciones, que la vida de las mujeres es así, y que uno intuye también que en un contexto de crisis como quizás es incluso hasta más esforzado, hasta más sacrificado. Digo, ¿cómo es la mujer en un contexto como este? Sí, sin lugar a dudas existe lo que llamamos la feminización de la pobreza, pero que en la Argentina ya con tantas crisis lo hemos vivido, lo hemos sentido, Sí. lo hemos visto con nuestros propios ojos, ¿no? Parar la olla es la frase que lo define todo. ¿Quién para la olla? ¿Quién es la que se queda? ¿Quién es la que divide la comida? Porque estamos ante una crisis económica, pero además ante un encarecimiento de los productos básicos de la canasta familiar, sin ninguna duda. Yo he cubierto la crisis del 2001, Sí. la desnutrición en Tucumán, en el Hospital Niño Jesús, la red solidaria, me acuerdo con la pediatra Laura Báez yendo a las villas de emergencia con el fenómeno de lo que se llamaban los petizos sociales, que eran pibes que crecían menos de lo que debían crecer por su altura, por la mala nutrición alimentaria a partir de la crisis económica. Estamos ante un fenómeno en donde se tapan algunas de esas situaciones, Sí. y otras las sabemos pero no le damos bolilla. Algunos de los diagnósticos, por ejemplo, que me preocupan especialmente, el 25,5% de las jóvenes menores de 29 años en la provincia de Buenos Aires están desempleadas. Eso quiere decir que buscan trabajo y no lo consiguen. O sea que una piba de Berazategui o de Quilmes tiene 4 veces menos posibilidades de conseguir trabajo que un varón de 40 años en la ciudad de Buenos Aires. Menor de 29 años. Menor Una de de cada 29. 4 no tiene trabajo. Una de cada 4 no tiene trabajo, por ejemplo, Y lo busca, ¿no? Porque lo busca, no es si que no está ni siquiera contemplado. Exactamente, es la desocupación, ¿no? Los índices Sí. de falta de empleo que también existen por el desaliento de las mujeres a que trabajen. No, esto es que lo buscan y que no consiguen. Llega al 40%, por ejemplo, en zonas del sur como Río Gallegos, aumenta. ¿Y cuánto está aumentando en estos días? Sí. ¿Y cuánto va a aumentar con esta escalada económica más allá de lo que podemos medir hoy? Entonces, las medidas que se tomen tienen que ser urgentes y tienen que tener perspectiva de género. Tienen que ir a salvar a las pibas y tienen que ir a salvar a las mayores, tienen que reforzar la asignación universal por hijo. Vos contabas de la marcha, el 99% de las que la cobran son mujeres. Y el 99% no es solo de las que la cobran, de las que están ahí en los hogares cuando los pibes lloran porque tienen hambre, cuando no tienen la leche, cuando no tienen la merienda, cuando no tienen la cena. ¿Cómo es el trabajo cotidiano de las mujeres? Digo, vos investigás mucho, estabas hablando recién de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es uno de los sectores quizás más complicados, es un sector generalmente industrial, ha caído muchísimo la industria, las changas tampoco se dan de una forma muy pronunciada. Digo, ¿cuál es el impacto de la mujer en ese contexto? Sí, además se han sacado planes específicos o se han reducido muchísimo desde el Progresar, en donde ¿Se han cortado planes? Se han cortado planes, esto desde el inicio del Sí. macrismo. En general lo que hizo el macrismo fue dejar las cáscaras, no dijo desactivamos completamente esta política. Se licuó. Exactamente, pero se licuaron en donde había una incidencia, por ejemplo, de la promoción del empleo en las mujeres o del reconocimiento del trabajo doméstico que es no remunerado, Sí. como con las asignaciones y como con la jubilación para amas de casa, que la terminaron dejando en una moratoria extendida pero que no es inclusiva y que entonces representa algunas de las deudas a subir, ¿no? La situación, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires y en muchos lugares de todo el país es una situación de emergencia, es una situación en donde son las mujeres donde no saben de dónde sacar la comida, donde el precio, digamos, acá se habla del dólar y por supuesto inciden los alimentos, es muy importante, pero ¿cuánto es el índice de la leche, de la fruta, de la banana, de la carne, de lo que muchas mujeres tienen que llevar y que además en un país donde en el 40% de los hogares las jefas de hogar son mujeres. Y cuando son jefes de hogar los varones es porque ganan más. Cuando son jefas de hogar las mujeres es porque están solas.
¿no? ¿Y quién sale a asistir frente a esa O situación? sea, no hay políticas pensadas desde esa perspectiva. ¿No tiene el Estado o tiene algunas que no son efectivas? Tiene algunas que no son efectivas, por supuesto que hay deudas pendientes desde siempre, y es importante también entender, en general, cuando habla de la economía te dicen, bueno, esperen las mujeres que los temas de género vienen para después, ahora es importante calmar la economía. No, de ninguna manera. Las demandas en general de las mujeres no son postergables, ni siquiera, por ejemplo, la del aborto legal, porque tiene que ver con también las situaciones de pobreza, porque además cuando te dicen que saques un número y que esperes, es que nunca te van a mirar, y es importante promover el empleo en las mujeres jóvenes, es importante reasignar una jubilación real para amas de casa, es importante salir a contener lo que pasa con las jefas de hogar y, por supuesto, tener políticas contra la desigualdad salarial, pues las mujeres están solas en la casa, son las que paran la olla y ganan, como es en la Argentina, 26% menos, donde arde es en el bolsillo de las mujeres. Mencionabas recién el aborto, un aborto legal, seguro y gratuito. ¿Te parece que eso puede darse próximamente? Yo creo que sí, creo que es una demanda impostergable. Por supuesto que con las crisis económicas es una demanda mucho menos postergable, porque las que pagan con su vida, son las mujeres más pobres. Eso está claramente. El 76% de las muertes maternas por la clandestinidad del aborto se dan en hospitales públicos, solo el 13% en clínicas privadas. ¿Y cómo se relaciona eso con la crisis? Eso se relaciona con la crisis en que, en la medida en que más dificultad hay de acceder o a anticonceptivos o al misoprostol, que es el medicamento por el que hoy en la Argentina se pueden realizar los abortos y que está encarecido, por supuesto, por la inflación y por la dolarización, más mujeres recurren a métodos cruentos como el perejil, donde murió el año pasado una mujer en la provincia de Buenos Aires. Eran abortos que ya no se registraban de esa manera y que, por supuesto, hay que asistir, y el aborto legal, seguro y gratuito es una medida de justicia social, ¿no? La economía no es una razón para dejar para después las necesidades de las mujeres. La ley de salud sexual y procreación responsable, la anticoncepción gratuita, después de pelearla 20 años en democracia, fue aprobada en el 2002 en medio de la crisis económica. O sea, la crisis económica no es una razón para postergar a las mujeres, sino para ponerlas como, darles respuestas urgentes. Luciana, te quiero preguntar por, bueno, recién te mencionaba, ¿no? Tu libro, La Revolución de las Hijas. ¿De qué habla, qué propone, qué lecturas uno puede hacer a partir de ese libro? Bueno, yo creo que por supuesto el protagonismo juvenil en la política lo encarna de una manera que es realmente muy emocionante e impactante Ofelia Fernández. Es sustancial, tiene que ver también con los resultados electorales, porque el feminismo fue la gran resistencia al macrismo. Muchos de los gremialistas que van a querer acomodarse en la mesa del éxito estuvieron sentados puertas para adentro. Una frase que escribimos en el 2016 es: las mujeres toman la calle mientras en la CGT se tomaba el té, ¿no? Entonces, bueno, y el feminismo también, a través de su politización, para mí incide directamente en que las jóvenes salgan a la calle, se politicen más allá de las demandas de género y pidan la palabra. Y después en algo que es muy interesante, que es familias en donde la palabra de las chicas es escuchada. Los padres han escuchado por primera vez a sus hijas cuando no escuchaban a las mujeres, a las amantes, a las esposas, a las periodistas. Luciana, te quiero agradecer muchísimo. Muchísimo. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias.